octava. Gracias por estar en sintonía en radio, en televisión, en YouTube. Y hoy es un día en el cual tenemos opinión de periodistas, compañeras del gremio que nos hacen el honor de acompañarnos para opinar sobre los muchos aspectos interesantes que hay en estos días. De entrada está con nosotros Nancy Flores, reportera de Contralínea. Nancy. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. ¿Con qué empezamos, Nancy? Pues, ¿Qué tema? Mira, a mí me llamó la atención de estos días el asunto del robo del libro del embajador de México en Argentina, porque me parece que es un tema que no era tan relevante en el sentido de que, pues sí, se equivocó, ok, pero tampoco es el robo del siglo, como se hizo y se viralizó en medios electrónicos, sobre todo en redes sociales. Un poco esto lo que nos revela es justamente este ambiente tan convulsionado que tenemos en México, ¿no? Esta parte de que hay personas que están muy en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y entonces se van con todo contra este embajador, además con una historia que ya comentó el propio presidente en la mañana, que ha sido pues una historia de pues una persona muy profesional, ¿no? Entonces habría que ver exactamente por qué motivo sustrajo este libro, si es que lo sustrajo y al final se evidencia que fue así. Y en términos generales a mí me parece que tiene que ver con este choque de posiciones, ¿no? De decir, ay, a ver si sí lo van a castigar, si sí va a haber una represalia por lo que hizo, como si fuera el gran saqueo. Y pues no lo es, o sea, la realidad es que lo que sí es un gran saqueo es justamente lo que pasó con otros gobiernos. Pues sí, efectivamente en las redes sociales ha habido un exceso de opiniones cargadas en uno y en otro sentido, desde quienes señalan lo que, bueno, es un hecho, la tentativa de robo o el robo consumado, que ahí es un asunto jurídico, pero finalmente pues marca este asunto del embajador Ricardo Valero el tema de la polarización que hay en las redes sociales. Bueno, damos la bienvenida también a Maridalia Gómez, ella es editora de Eje Central y nos va a acompañar también esta mesa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Qué opinas de este tema del embajador Valero captado en video en este proceso de sustraer un libro de un establecimiento en Buenos Aires? Bajo la premisa de que es un gobierno que tiene como estandarte fundamental la corrupción y la transparencia y la honestidad, pues bueno, tiene que salir, tiene que irse, aun y cuando hubiera sido un error, ¿no? Porque es un representante de México en otro país y porque habla y representa al gobierno. ¿Qué pasó y por qué pasó? Pues es algo que hay que indagar y que hay que aclarar por la trayectoria sobre todo del personaje del que estamos hablando y porque se trata también de un hombre que no merece un final así, digamos en su trayectoria y en su currículum. Ha hecho y ha sido referente en muchas situaciones, para bien o para mal, dependiendo quién lo juzgue, y no merece ese final. Entonces, más que lapidarlo, pues simplemente hacerlo a un lado y que se diga qué pasó exactamente y pues establecer una disculpa porque no tiene ninguna acusación o no puede tener ninguna acusación por gozar de total inmunidad. Pues parte de estos episodios muy tensos que estamos viviendo y en este momento está también la tensión respecto a la firma del Tratado de Comercio en América del Norte, con estos vaivenes y bueno, algunas agencias informativas especializadas en asuntos económicos aseguran que ya hoy mismo podría darse a conocer ya esa firma. ¿Cómo has visto todo este proceso y sus consecuencias, Nancy? Me parece muy bien que el gobierno haya, digamos, puesto un límite hacia las pretensiones de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya hemos venido viendo a lo largo de todo este tiempo que el gobierno ha intentado llevar a cabo este
proceso del Tratado de Libre Comercio, no muy fácil porque ha sido un proceso realmente tortuoso. Incluso en este lapso de negociaciones pues también vino la amenaza de Donald Trump a imponer aranceles prácticamente a todos los productos de origen mexicano o que fueran exportados desde México hacia Estados Unidos. Entonces no ha sido fácil y me parece que no va a seguir siendo tan fácil por la coyuntura electoral que se está presentando en Estados Unidos, todo el vaivén que hay y la efervescencia también en contra de Donald Trump por parte de los demócratas. Y por supuesto la defensa que tienen los republicanos del presidente estadounidense, ¿no? Pero me parece que es oportuno decir que no todo lo que se le pida a México se le va a conceder, sobre todo porque hay muchas cosas que ya se concedieron. El tema migratorio, por ejemplo, a consecuencia de esta amenaza de los aranceles, pues finalmente nos mostraba un México que quiere ser fuerte, pero al mismo tiempo es débil, porque nuestra dependencia hacia Estados Unidos nos vuelve vulnerables ante las pretensiones, sobre todo de Trump. Pero me parece que en los temas que han sido ahorita tratados, como el tema de los metales. Como el aluminio y el acero. Exactamente, sí. El aluminio y el acero, pues eran temas que no se podían aceptar, ¿no? Igual estas inspecciones de estadounidenses en plantas mexicanas, pues también me parece que no se puede aceptar. Esperemos que sí, que realmente llegue a buen puerto este tratado por el bien de los tres países, porque los tres países salen beneficiados, ¿no? Esa es una realidad. Y si no, pues que regresemos a lo que ya teníamos, que era el Tratado de Libre Comercio anterior. Maridalia, tu punto de vista, por favor. La incertidumbre ha sido como la peor parte de todo este escenario para hablar sobre las inversiones, los mercados y las condiciones que México enfrenta, porque no solo es la única condición, pero es sí la más grande y la más importante en temas de inversiones para México. Creo que todavía nos va a faltar revisarlo minuciosamente. Esta última parte en donde de manera unilateral abre Estados Unidos la discusión y donde pretende establecer lo que ya comentabas, Nancy, yo creo que te da cuenta de cómo se presionó hasta el final, y no solo a México en sí, sino también al presidente. Se necesita cerrar urgentemente para México este capítulo, porque de lo contrario va a seguir siendo una forma de presión, pero la revisión sobre lo que el costo que tiene económico para México, creo que todavía nos falta por hacer. Me parece, uno cuando visualiza el mapa de comercial México, Estados Unidos, Canadá, y cómo algunos estados de la Unión Americana y del propio Canadá dependen de lo que se comercia y de toda esta forma de engranaje comercial que se ha establecido, pues no se jugó estratégicamente, pero no para mala suerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es lo que le dejaron también. Aún y cuando participó en la última parte de las negociaciones con SEADE, en realidad la jugada estratégica venía desde antes. Es decir, cuáles eran los legisladores comprometidos con sus sindicatos, con las empresas locales que tenían mucho que perder si dejaban o perdían el tema de exportaciones o importaciones con México. Está muy claro en el mapa cómo hay estados, cómo hay ciudades en estados como Arizona, Texas, incluso hasta Washington, que pueden venirse a la pobreza total si se frenaba incluso el traslado de lácteos o de, obviamente, automotriz, una serie de productos, y no se jugó estratégicamente. El problema es que, bueno, ya estamos con los dedos de la mano en la puerta, ya no podemos hacer mucho, tenemos todavía que revisar el costo económico de la movilidad que significará de las empresas hacia regresar hacia Estados Unidos o asentarse de maneras distintas o replantearse las inversiones que tenían a mediano y a largo plazo en el país. Creo que el costo todavía no lo conocemos, realmente tenemos que hacer un análisis muy profundo sobre esto, pero ya es necesario, es indispensable. Y entonces en esa puerta estamos, y parece ser que sí, que en cualquier momento, tanto los demócratas como los republicanos, junto con el presidente, ya han acordado que lo último que se habló ya es definitivo y se puede
firmar. Momentos de incertidumbre y de presiones y de reacomodos, por ejemplo, en el tema de la pretensión de Donald Trump de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, luego de esta visita especial del fiscal general William Barr y este tuit tan peculiar de Donald Trump diciendo que a petición del presidente mexicano se declara suspendido. Pero, ¿qué ves más allá de lo que está en las declaraciones oficiales y en los tweets, Nancy Flores? Otra vez la amenaza de Estados Unidos sobre un país que venía siendo totalmente sometido a los intereses regionales de Estado Unidos. Es decir, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, veníamos de una etapa de total sometimiento. Entonces, estas amenazas que ha urdido Donald Trump en esta etapa ahora con López Obrador, me parece que va en ese mismo sentido. O sea, amenazar a México con que los cárteles van a ser llamados ya terroristas o considerados como grupos terroristas, no significaba otra cosa más que la amenaza de invasión. Porque así lo ha hecho en el mundo y porque era, digamos, que lo que se podía esperar de esta situación. Entonces me parece que la respuesta de México en ese sentido de decir somos un país soberano, no vamos a permitir ninguna invasión, cooperación sí, invasión no, por ejemplo, ha sido muy clara en el sentido de decir nos vamos a defender, ¿no? De ahí a que podamos hacerlo, pues va a estar medio difícil porque las condiciones militares no son las mismas para ambos países, ¿no? Todos sabemos que nuestro ejército pues no se compara con el de ellos, ¿no? Pero finalmente me parece que viene en esta tónica de estar amenazando a México para objetivos específicos, ¿no? Y en este sentido, bueno, no se dio a conocer, de hecho, la conversación con William Barr, pero ahí debieron de haber tocado puntos muy interesantes que por la transparencia debería tal vez de ventilarse un poco más y saber en qué términos se fue, digamos, procurador general de Estados Unidos después de esta conversación que llega a convencer a Donald Trump de decir pues ya. Yo no voy a hacer más por esto, aunque amenaza, ya tengo todo listo para declararlos organizaciones terroristas, ¿no? O sea, al final viene de cualquier manera la amenaza de que ya tenemos todo sobre la mesa y en cuanto algo no nos convenza, pues vamos contra eso. María Idalia Gómez, por favor. Yo creo que fue una jugada como de 3 o 4 bandas, en realidad, y lo que menos importaba es ver a los Rangers americanos o la Army americana entrando a México. Creo que fue una muestra de poder al interior, frente al impeachment que está enfrentando Donald Trump, frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Fue desde los años 60 ha sido el narcotráfico una forma de control político o de intervención política en diferentes países justo después de la Guerra Fría o cuando la Guerra Fría se está extindiendo o como una nueva forma de intervención frente a la Guerra Fría. Y esto implicaba obligar a México en algo que no estaba decidiendo. México no estaba, si bien estaba aceptando la colaboración estadounidense, no estaba planteando en qué términos. Y exponerlo así, plantearlo así, obligó a México a pensar y a negociar, que seguramente lo hicieron con el Departamento de Justicia, cuáles van a ser los términos de colaboración, que era algo que en la agenda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se había definido claramente para Estados Unidos y que le encanta intervenir hasta la cocina si es posible y depende del gobierno cómo hacerlo estratégico. Pero hay otro elemento que es el fentanilo, y el fentanilo viene de China. Y con China, Estados Unidos está muy peleado. Entonces necesita ser una suerte. Latinoamérica en este momento juega un papel muy de una suerte de Guerra Fría reinventada, ¿no? Donde hay presencia de la Unión Soviética y China en inversiones económicas y en presencia de entrenamiento a policías, ejércitos, de armas, incluso de venta de armas, en países centroamericanos y sudamericanos. El territorio lo está perdiendo Estados Unidos. La última frontera que puede perder
bombardero en Estados Unidos es México. Y tiene que sellar el Pacífico para el fentanilo porque es para ellos una emergencia. Pero también tiene que cerrar las puertas a que siga avanzando la colaboración de Rusia o de China en materia de seguridad para países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, y es lo que estamos viendo también. Cuba por eso pienso que es una jugada de varias bandas que venía desde marzo. Entonces, en realidad se ha tardado 8 meses, 9 meses, y se va a seguir tardando lo que sea necesario, y si va a seguir y continuar. No le conviene ni le interesa mandar a sus soldados, pero sí le conviene tener control de lo que es su agenda en materia de seguridad y en materia de control desde la migración y desde las drogas. Entonces, no es más allá de ver a un país invadiendo, para mí es más bien un control en diferentes bandas que le va a permitir tener su frontera, que no solo es la del Río Bravo, sino se extiende hasta el Suchiate, su frontera controlada. Nancy, la concentración de poder que el presidente López Obrador está teniendo en México es evidente, o sea, cada vez avanza y tiene un mayor, no solo el respaldo numérico en las encuestas de opinión, sino el poder legislativo, en el poder judicial, cada vez hay más nombramientos proclives a este proyecto, pero al mismo tiempo pareciera que el punto débil es la relación específica con Donald Trump y con Estados Unidos, que le están enviando amagos como el de los aranceles, que hizo que cambiara la política migratoria de México, y ahora con este amago de una invasión, que coincido con María Dalia Gómez, pues no creo yo que verdaderamente se estuviera pensando en el envío de las tropas específicamente para irrumpir en la frontera y entrar a México, sino el de ir condicionando ciertos aspectos de la política mexicana. Ya está lo migratorio y ahora el acoso y el amago está en el terreno de la seguridad nacional. Ese ha sido, yo creo, un planteamiento que viene desde hace muchos años. O sea, el tema geopolítico ha sido fundamental para Estados Unidos, ¿no? Justamente lo que decía María Dalia, extender su frontera hacia México, digamos hacia la frontera sur de México, pero también hacia Canadá, porque también, o sea, digamos que es como todo el territorio que le interesa controlar, no solamente el caso mexicano. Y por supuesto, Estados Unidos ha sido un país que se ha caracterizado por tener esta tendencia imperialista, ¿no? De querer controlar no solamente la región o el continente americano, sino el resto del planeta, ¿no? O sea, siempre se ha visto a sí mismo como el que va a poner orden al resto de los países, ¿no? Lo que fue a hacer a Medio Oriente, por ejemplo, a partir de los atentados a las Torres Gemelas, lo demuestra totalmente, pero también toda la exigencia que está haciendo ahora a la OTAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que Donald Trump juega todas estas estrategias geopolíticas, geoestratégicas, y por supuesto que México está ahí pues metido en el centro del huracán porque somos sus vecinos del sur, sus vecinos pobres, sus vecinos además totalmente sometidos en el pasado, ¿no? Entonces, para el presidente López Obrador yo creo que no está tan simple, no es tan sencillo ponerle un alto a este personaje, además que un día te dice eres mi amigo y te respeto y respeto tu soberanía, y al otro día amanece de malas y entonces eres su peor enemigo y los mexicanos somos los peores seres que hay en este planeta, etcétera, ¿no? Entonces así es muy complejo. ¿Y tenemos alternativa, María Dalia, o estamos condenados a tener que aceptar estos amagos y estos planes maquiavélicos de política real desde Estados Unidos? Yo creo que desde un principio el gobierno visualizó que iba a ser un problema serio, pero solo lo enfocaba hacia Donald Trump y cómo manejarlo, y por eso está Marcelo Ebrard ahí, que tiene una muy buena formación, tiene las tablas suficientes como para sentarse, ¿no?, a negociar y para hablar y representar a México, y al menos así lo considera Andrés Manuel. Pero creo que su visión se ha ido modificando y ampliando más sobre el papel en política internacional que necesita México jugar. Creo que la visita del presidente electo de Argentina marca una nueva posibilidad, una puerta abierta para convertirse nuevamente en el líder de América Latina y fortalecerse a partir de eso. Es decir, no es lo mismo llegar solo México solito y defenderse a los trancazos con Donald Trump cada mañana, sino
es distinto ser representante o cabeza o punto de encuentro de las fuerzas latinoamericanas, incluso iberoamericanas, para la negociación y para, como lo fue en su momento durante la Guerra Fría, para poder establecer acuerdos que convengan en beneficio del propio Estados Unidos. Entonces, la fuerza es distinta, por un lado. Y por el otro, también se da cuenta, creo que eso es muy importante, y por eso debemos ver un giro, o se esperaría ver un giro mucho más fuerte, la receptibilidad que tuvo el darle asilo a Evo. Eso no fue, el hecho de darle no fue el problema, sino cómo se trató después, ¿no? Tanto no gustó a Estados Unidos como a muchos grupos al interior, que debería haber sido de bajo perfil. Creo que esas dos enseñanzas, esas mañanas con Donald Trump y esas amenazas reiteradas, junto con los papeles que ha ido jugando y las visitas que ha tenido, y el que se concentre en su política interior porque es la mejor política exterior, creo que vamos a ver un cambio para el próximo año, o debería haber un cambio que fortalezca la posición de México frente a los embates de Estados Unidos en particular y en general. Bien, pues vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y regresamos porque hay muchos temas interesantes. Hablemos de cómo va la nueva ministra, Margarita Ríos Farjat, las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas sobre izquierda, no izquierda, en fin, muchos temas interesantes que abordaremos al regreso aquí en La Octava. Ya volvemos. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos, Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo enseñé a 60 mujeres a sacarse partido. Yo voy a dar clases de tejido en línea. Voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook
las reconciliaciones de la octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en la octava, por supuesto, por el 8.1. Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Claro. Digo, no estamos en la situación ideal. Hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que siguen la retórica. ¿Dónde está la despenalización, no solo de la marihuana, de toda la droga? Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La octava. Soy Javier Pakusic de Universal y estás viendo La Octava. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Recuerde que nos puede ver en televisión abierta en el Valle de México en el 8.1, en radio en el 88.1 de frecuencia modulada y en YouTube en el canal de La Octava. Seguimos en esta mesa con Nancy Flores y con María Idalia Gómez, con quienes quedamos de abordar ahora otros puntos. Nueva ministra, Nancy, ¿cómo ves? ¿Qué va pasando en la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué significa la llegada de un personaje como la señora Ríos Farjat? Pues es un tema muy interesante el de la Corte, porque estamos acostumbrados a una Corte que defiende más los derechos de la élite, ¿no? Como se ha dicho hasta ahora, que los derechos de la sociedad, ¿no? Y también con una Corte a través de la Judicatura que había sido hasta ahora muy condescendiente con todos los magistrados y jueces corruptos del Poder Judicial Federal. Y con Saldívar pues se inaugura una nueva época, una interesante nueva época. Por supuesto, la salida de Medina Mora, que es a quien sustituye Margarita Ríos Farjat, también se da en este contexto de la lucha contra la corrupción del gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se ha venido moviendo ese poder que es, digamos, supuestamente independiente, pero que a lo largo de los años ha sido totalmente dependiente de los criterios y de las encomiendas que vienen desde la presidencia, ¿no? Margarita Ríos Farjat además llega con, yo creo, un perfil con mucho prestigio que consiguió en el SAT, porque ella, digamos que encabezó toda esta lucha contra los excesos en el Servicio de Administración Tributaria. Y de estos excesos estamos hablando lo que se ha revelado hasta ahora, por ejemplo, de los créditos fiscales, como grandes transnacionales, empresarios, etcétera, en vez de pagar los impuestos, pues conseguían todas estas prebendas, ¿no? Estas facilitaciones, exactamente, y condonaciones de impuestos. Y justamente lo que ella venía haciendo en el Servicio de Administración Tributaria es acabar con eso y un poco también mandar un mensaje de que no iba a haber más opacidad hacia los empresarios, ¿no? Entonces es un perfil que no gustaba mucho a esos sectores que se sienten, pues, como que les han ido pisando los callos, ¿no? En todo este tiempo. Y me parece que por eso también hay un rechazo hacia su nombramiento. O sea, el hecho de que haya recibido muchas quejas diciendo que ella era la que menos perfil tenía para asumir este cargo, que era la que está más, bueno, había en la terna tres. Las otras dos también tenían cercanía con el presidente López Obrador, pero bueno, a ella también se le achaca esta carga, ¿no? De que va a llegar como la ministra del presidente López Obrador a la Suprema Corte. Entonces, me parece que ella va a tener que demostrar que no, tener que demostrar justamente este planteamiento que ha hecho de que es independiente, y no la tiene tan fácil tampoco, ¿no? En el sentido de que todos los ojos, toda la fiscalización va a estar ahí, por supuesto no de la sociedad, ¿no? Sino de aquellos sectores que han estado en contra de su nombramiento. Entonces me parece muy interesante cómo llega con la salida de Medina Mora, que es uno de los que estuvo en esa boda de la hija de Juan Collado, ¿no?
Entonces, era como un manotazo hacia esa élite, ese sector. Entonces es probable que ella dé algunas muestras interesantes desde ahora que ya asume el cargo y en lo sucesivo. Me parece que va a estar ahí el ojo. María Idalia Gómez, por favor. Pienso que los tres poderes de la Unión están anclados ya al gobierno, ya tiene una mayoría en la Corte, fundamentalmente en el gobierno, para obtener votos sobre diferentes casos que se presenten y que puedan ser de gran interés para el Ejecutivo. El Poder Legislativo ya lo tiene, evidentemente. Recordemos que Ríos Farjat fue esa persona que precisamente dijo y que le informó al presidente que se había detenido la votación a favor de la devolución de unos impuestos, en el caso de una cervecera, y que fue gracias a la intervención que se hizo por parte del Ejecutivo en la Corte. Y es cuando el presidente dice por primera vez un ministro corrupto, y es la primera vez que señala a Eduardo Medina Mora. Digamos que es precisamente la autora de la salida de Medina Mora de la Corte, porque en efecto el proyecto de Medina Mora devolvía inusualmente y de manera ilegal, o pretendía hacerlo, algo que no había pasado ni siquiera con la intervención del Ejecutivo. Simplemente la sala se votó en contra. No hubo la necesidad de la intervención, como se dijo, pero sirvió para exhibir a un ministro. Las cortes naturalmente en el mundo son conservadoras, naturalmente. Es un poder conservador porque se abroga el derecho de conservar la constitucionalidad de un país. Y la Constitución es normalmente conservadora. Ha ido evolucionando esta Corte a ser más garantista y a ser la legalidad más garantista. El problema que tiene el Poder Judicial de la Federación es que ya estaba anquilosado, y sobre todo en el último periodo, en el de Luis Aguilar. Esa no investigar, el no resolver, el no atender, el dejar pasar, el que los jueces se aceleraran. Recordemos el último episodio en donde se habían robado el examen y sí, claro, de los jueces, ¿no? Bueno, pues eso le toca a Luis María Aguilar, que no hizo nada absolutamente, y de hecho es uno de los ministros bajo investigación todavía. ¿Qué ha pasado en todo este ínter? ¿Era necesario? Esta sacudida del Poder Judicial de la Federación era imposible no hacerla, era indispensable, que eso debe generar otros movimientos hacia los poderes judiciales de los estados, y lo está haciendo, creo, está quedando en evidencia cada vez más, por un lado, pero también por el otro es que era indispensable replantearse los objetivos, y por eso viene la gran reforma, otra nueva gran reforma del Poder Judicial, que es lamentable que se tenga que hacer a tan poco tiempo en realidad, pero se tiene que hacer también, ya lo ha dicho el ministro Sandívar, que se va a hacer, nadie la conoce todavía, ya tiene el aval, se está buscando los consensos en una Corte dividida, total y absolutamente dividida, y vuelta más a favor, con 6 votos, 7 hacia el Ejecutivo. Y el resto muy dividida, con miedo, porque hay por lo menos 2 ministros tienen miedo, Pardo, uno de ellos, Luis María Aguilar, el otro, de todas estas operaciones que no son muy claras sobre lo económico. Yo creo que las sacudidas van a continuar hacia el Poder Judicial, porque, digamos, como diría mi abuelita, pues ellos se lo buscaron, ¿no? Esta falta de justicia pronta y expedita no existía. Y no hablemos de la Corte, porque la Corte sí, ahí llegan más lento, sino de todo el Poder Judicial. Creo que es un gran momento en donde puede cambiar, pero no debe condicionarse al Ejecutivo. Sería lo peor que podía ocurrir. No creo que Margarito Ríos Farjat demuestre su independencia, no lo creo, pero es una gran oportunidad, a ver si me equivoco. Bueno, vamos a otro corte de fines publicitarios y ya volvemos en el último tramo de esta plática con las periodistas Nancy Flores y María Idalia Gómez. Ya volvemos. Soy Nelly Canseco de Excelencia Personal y estás en La Octava. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes.
Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Gracias a tu aportación es posible su rehabilitación con la más alta tecnología. Cada vez que donas, permites que continuemos dando el diagnóstico más preciso. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. A ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Angélica Fuentes, bienvenida a los periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hola, ¿qué tal? Soy Heriberto Pérez, soy coordinador musical de Universal, la estación de los clásicos, y estás viendo La Octava. Vamos. Ya estamos de regreso en La Octava. Muchas gracias por seguir en sintonía. Muchos temas interesantes que se nos van a quedar en el tintero o en el micrófono porque el tiempo se agota. Pero en este último tramo, bueno, hoy vi varias fotografías de este acto ya triunfal del partido del Baester Gordillo, el partido de las redes sociales progresistas que marcan el regreso del Baester Gordillo como jefa, luego de que el PANAL no pudo prosperar, ahora vuelve con este partido. ¿Qué opinan con lo que quieran decir? Bueno, yo pienso que era un partido necesario, de hecho se ha pronunciado, ha sido como muy kafkiano, ¿no? Decir, estamos con Andrés Manuel, ¿no? Aún antes de haber nacido, cuando todavía estaban sus consultas, el pronunciamiento del nieto del Baester era ese. Y es un partido necesario que puede ser jugar una suerte de andamiaje muy interesante para las elecciones intermedias, el que ya no sea
por si alguna razón no logra la aplanadora Morena, tener estos partidos satélite que le permitan también tomar el control, que no se le salgan estos maestros también que tuvo problemas en todo en esta legislatura, no han colaborado, no han sumado para el proyecto, al contrario les ha traído problemas porque no han impedido el cierre y el bloqueo de los trenes, de las vías del tren, las manifestaciones. Entonces, tenerlos más a modo, más organizados, con una alianza estratégica con el Bester, puede sonar atractivo para las elecciones intermedias. Pero es el Bester Gordillo, entonces pues sí, tiene vida propia y mucho liderazgo, y tiene un elemento muy importante, una gran rabia contra Enrique Peña Nieto, sí, que la lleva a la cárcel, ¿no? Entonces creo que va a jugar eso muy fuerte en el próximo año, en donde ya veremos el actuar político del Bester Gordillo y su partido. Nancy Flores, ¿qué opinas? Yo destacaría que justo este partido, que al parecer ya tiene todo para que sea aceptado, o al menos eso es lo que han dicho desde la parte oficial de quienes encabezan esta iniciativa, llega en un momento donde los partidos están totalmente desprestigiados, donde la gente ya está cansada de que se les pague tanto dinero, donde hay una discusión, de hecho, para reducir el dinero público que se destina a no solamente a los partidos políticos, sino también al Instituto Nacional Electoral, porque ha sido toda una maquinaria dedicada a saquear el presupuesto público. En ese sentido, me parece que tal vez no va a haber muy buena recepción ni a ni a cualquier otra iniciativa, porque hay que recordar que no es la única, sino que hay como 25 iniciativas que quieren volverse partidos políticos, asociaciones políticas que están aspirando a esto, porque sobre todo aspiran a ese dinero, a ese recurso público que debería de estar empleándose en otras cosas y no en financiar todo este tipo de estructuras que han sido en muchos casos estructuras corruptas, mafiosas, ¿no? Como lo fue Nueva Alianza, como lo ha sido el PRI, como lo ha sido el propio PAN, etcétera. Entonces me parece que llega en un momento donde la gente está cansada de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que tampoco han hecho la gran democracia. O sea, México es una democracia incipiente, si es que llega a democracia. En ese sentido, me parece que no va a haber mucho respaldo de la sociedad. María Idalia Gómez, ¿ayuda a este proceso democrático la restauración de la figura política del Bester Gordillo? No va a ayudar, no va a ayudar en percepción, en imagen. Puede favorecer articular asuntos políticos que son necesarios, porque la vieja política, la democracia como la entendemos en México, no se ha ido, ¿no? Esta forma vieja de simular y de construir islas o paraísos que no existen, ¿no? En la política. No va a ayudar en la percepción, pero sí puede ayudar en lo que es la operación que todavía se necesita. Por eso ha pedido un año más a Andrés Manuel López Obrador, porque no le bastó, no fue suficiente para lo que él dice hay que destruir para renovar, porque esta vieja forma no se ha ido, no se ha acabado de ir, y el Bester conoce muy bien esa vieja forma, es parte de... no le pudieron demostrar, fue absuelta, entonces legalmente no tendría ningún problema, al contrario, tendríamos que estarle pidiendo disculpas, como el Estado tendría que estarle pidiendo disculpas, lo cual tampoco creo que sea bueno. Ya le están devolviendo todo, y está ayudando a matar, que también es parte de la estrategia de Andrés Manuel, los sindicatos, estos sindicatos arcaicos, malentendidos, ¿no? Está ayudando a matar al sindicato de maestros, de la forma que también la hemos visto, para renacer en otro, no sé si en otra forma mejor o peor. Es necesario, pero yo me preguntaría más si el gobierno articulado como lo tiene Andrés Manuel soporta la gran figura de una persona como el Bester Gordillo y que se apodere. Nancy, estamos ya con un minuto, ¿por qué no contestas este planteamiento que hace María Idalia? ¿Ayuda a la figura de López Obrador la de El Bester? No, definitivamente no, porque es una persona que, a pesar de este tema legal,
donde no se le comprueba el enriquecimiento ilícito del lavado de dinero, concretamente de lo que se le acusó, pues todo el mundo sabe de dónde salió su riqueza, ¿no? Y salió de los trabajadores. En ese sentido, me parece que no le ayuda para nada la figura del Baester Gordillo a López Obrador, quien está tratando precisamente de combatir la corrupción, y bueno, el Baester no es exactamente algo, un nicho de pureza, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no, va a ser una carga si es que se convierte en una aliada en el futuro. Bien, pues el tiempo se acaba, por desgracia, muchos temas. Gracias por sus voces lúcidas, inteligentes e informadas. Gracias, María Idalia Gómez. No, gracias a ti, Julio. Muy buenas tardes. Gracias, Nancy Flores. Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Nos vemos de 10 a 11, hoy mismo en La Octava Luna.